En lo profundo de los Alpes suizos existe un pueblo que ya no aparece en los mapas turísticos. Casas selladas, calles sin nombre, registros borrados. Entre 1947 y 1989, al menos 17 personas aseguraron haber visto cosas que no podían explicarse. Hoy reconstruimos los archivos, testimonios y documentos olvidados de Waldstätten, el pueblo que Suiza prefirió abandonar. Quédate en Relatos del Más Allá. Suscríbete y acompáñanos a descubrir los secretos que otros temen. No cierres los ojos. Aquí, la oscuridad siempre observa. Suscríbete. Waldstätten, el pueblo que desapareció. Parte 1. El lugar que no debía existir. Waldstätten fue fundado oficialmente en 1879 en el cantón de Graubünden, a 1860 metros sobre el nivel del mar. Aparecía en antiguos registros ferroviarios como un punto minero secundario, conectado por una vía estrecha hoy inexistente. En 1946, el pueblo tenía 312 habitantes. Hoy, 0. Los archivos municipales indican que Waldstätten estaba compuesto por una calle principal, Hauptstraße 1 a 19, una iglesia protestante, una escuela primaria y una clínica rural. Sin embargo, los planos catastrales de 1951 muestran algo inquietante. La calle principal cambiaba de longitud según el año. Los primeros reportes extraños aparecen el 12 de febrero de 1947, cuando Johann Müller, cartero local de 41 años, declaró ante la policía cantonal que había entregado correspondencia en una casa marcada como Hauptstraße 11. Esa casa no figuraba en ningún registro. 3 días después, Müller desapareció durante su ruta matutina. Su bicicleta fue hallada apoyada contra una pared inexistente. El muro terminaba en el aire. El informe oficial concluyó: desorientación por clima alpino. Pero ese no fue el único caso. En 1952, Anna Keller, maestra de la escuela local, escribió en su diario, recuperado décadas después, que los niños hablaban de personas que caminaban de noche, entraban a las casas y se quedaban de pie, observando sin hablar. Anna anotó una frase que se repetiría durante años. No parecen vivos, pero tampoco muertos. Los vecinos comenzaron a sellar ventanas. Al caer la noche, las campanas de la iglesia sonaban solas, siempre a las 3:17 de la madrugada. En 1956, el pastor Ernst Baumann solicitó formalmente su traslado, afirmando haber visto a su propia familia sentada en los bancos de la iglesia, mirándolo. A pesar de que su esposa y su hijo se encontraban en Zúrich ese día. El gobierno cantonal abrió una investigación discreta. Los documentos fueron clasificados como incidentes psicológicos colectivos. Pero Waldstätten ya no era un pueblo normal. Era un lugar donde las calles no coincidían. Las casas aparecían y desaparecían, y las personas dejaban de ser las mismas después de la medianoche. Y lo peor, apenas estaba comenzando. Parte 2. Las primeras desapariciones. 1958 a 1966. El 3 de octubre de 1958, el nombre de Waldstätten apareció por primera vez en un informe federal. No fue por fenómenos paranormales, sino por una denuncia por desaparición múltiple. La familia Schneider, padre, madre y 2 hijos,
no se presentó a la inspección sanitaria anual. Al ingresar a la vivienda ubicada en Hauptstraße 7, la policía encontró la mesa puesta, la calefacción encendida y 4 tazas de café, aún tibias. No había señales de lucha. No había huellas en la nieve. El caso fue archivado como abandono voluntario, una explicación común en pueblos alpinos en decadencia. Pero en Waldstätten, los abandonos no seguían ningún patrón. Entre 1959 y 1963 se reportaron 9 desapariciones más. Todas compartían un detalle inquietante. Los relojes de las casas se detenían exactamente a las 3:17 de la mañana. Ese horario comenzó a repetirse en testimonios, diarios personales y registros eléctricos. En enero de 1961, un técnico de radio llamado Lucas Frey fue enviado para investigar interferencias constantes en la frecuencia local. A las 3:17, su grabadora captó algo que no coincidía con ninguna señal conocida. La cinta, conservada en el archivo sonoro de Chur, registra voces superpuestas hablando en alemán antiguo, repitiendo una frase incompleta. Wir sind noch hier. Seguimos aquí. Frey abandonó el pueblo esa misma noche. Nunca volvió a trabajar en telecomunicaciones. El episodio más documentado ocurrió el 14 de agosto de 1963. Un turista italiano, Marco Bellini, grabó con su cámara Super 8 una caminata nocturna por Waldstätten. El metraje muestra calles desiertas, hasta que, en el minuto 2:11, figuras humanas comienzan a aparecer al fondo. No caminan, se deslizan. Bellini declaró que, mientras filmaba, escuchó pasos detrás de él, pero al girar, se vio a sí mismo parado a varios metros, mirándolo fijamente. El gobierno suizo confiscó la cinta. Oficialmente, fue catalogada como material defectuoso por exposición al frío. A finales de 1966, Waldstätten perdió el 65% de su población. No hubo comunicados. No hubo evacuación oficial. Simplemente, la gente se fue o dejó de estar. Y aún así, cada noche, las luces de algunas casas seguían encendiéndose solas. Parte 3. La evacuación que nunca existió. 1967 a 1974. En noviembre de 1967, el Hospital Regional de Chur comenzó a recibir pacientes provenientes de Waldstätten con síntomas idénticos: desorientación severa, amnesia parcial y una obsesión recurrente con una hora específica. 03:17 AM. El doctor Hans Drieck, neurólogo jefe, dejó constancia en un informe clínico clasificado como Sonderfall Waldstätten. En él describía que los pacientes aseguraban haber vivido días enteros que no figuraban en ningún calendario. Uno de ellos, Peter Losley, minero de 52 años, afirmó haber pasado 3 inviernos consecutivos en una sola noche. Su cuerpo mostraba signos de envejecimiento acelerado en manos y rostro, pero sus documentos confirmaban que solo habían pasado 8 horas desde la última vez que fue visto. En abril de 1969, el Consejo Cantonal ordenó una reubicación progresiva del pueblo. No existe decreto público. No existe anuncio en prensa. Solo una serie de contratos de vivienda firmados en Zúrich y Davos por personas que legalmente aún residían en Waldstätten.
Algunos vecinos afirmaron que, al intentar marcharse, el camino simplemente no nos llevaba afuera. El sendero alpino se repetía. Las señales cambiaban de idioma. El bosque parecía cerrarse. El evento decisivo ocurrió el 17 de septiembre de 1972. Esa noche, una patrulla del ejército suizo fue enviada tras múltiples reportes de luces no identificadas sobre el pueblo. El grupo, liderado por el teniente Markus Hollenstein, debía permanecer solo 4 horas. Permanecieron 11. Las grabaciones de radio, desclasificadas parcialmente en 2004, muestran comunicaciones fragmentadas. A las 3:17, todas las transmisiones se superponen con una misma frase, pronunciada por varias voces al mismo tiempo. El pueblo no está vacío. Al amanecer, los soldados salieron caminando, pero uno más de los que habían entrado. Ningún registro identifica al soldado adicional. No habló. No respondió preguntas. Desapareció 2 días después en un hospital militar. Tras ese incidente, Waldstätten fue cerrado oficialmente por riesgo geológico. Se colocaron vallas, se retiraron señales. Pero los satélites térmicos, incluso hoy, siguen detectando fuentes de calor nocturnas en edificios que no deberían existir. Porque Waldstätten no fue evacuado del todo. Algo o alguien decidió quedarse. Parte 4. Las casas que aún respiran. 1975 a 1986. Aunque Waldstätten fue cerrado oficialmente en 1972, los registros eléctricos del cantón muestran algo imposible. El consumo de energía nunca llegó a cero. Entre 1975 y 1981, se detectaron picos de corriente en antiguas viviendas de Hauptstraße, especialmente en los números 6, 11 y 18. Casas que, según los planos, habían sido demolidas. En mayo de 1976, el fotógrafo urbano Reto Baumgartner ingresó ilegalmente al pueblo para documentar su estado. Las imágenes recuperadas de su cámara muestran interiores limpios, camas tendidas y platos recién lavados. Pero no había polvo. En una de las fotografías, archivo RB17, aparece una figura reflejada en un espejo. Baumgartner declaró más tarde que no estaba solo cuando tomó la foto. Nunca volvió a revelar carretes. El 9 de diciembre de 1980, 2 estudiantes de la Universidad de Berna pasaron una noche dentro de la antigua escuela. Instalaron una grabadora para captar sonidos ambientales. A las 3:16, el ambiente es silencioso. A las 3:17 se escuchan pasos, respiraciones y una voz infantil diciendo: «Ya pueden salir». Los jóvenes abandonaron el edificio corriendo. Uno de ellos, Daniel Kruger, aseguró que al huir vio luces encenderse casa por casa, como si el pueblo despertara. En 1983, una mujer identificada como Elsa Meyer, antigua residente, solicitó entrar para recuperar pertenencias familiares. Fue acompañada por 2 funcionarios. Al llegar a su antigua casa, Elsa se detuvo en seco. Dijo que alguien estaba usando su cocina. Las tazas estaban calientes. El reloj marcaba 3:17, aunque eran las 4 de la tarde. Elsa reconoció una voz proveniente del piso superior.
era la suya. Sufrió un colapso nervioso y nunca volvió a hablar. En 1986, sensores sísmicos registraron vibraciones irregulares en Valstetten. No correspondían a movimientos tectónicos. Parecían pasos. Parte 5. El origen que nunca debió desenterrarse. 1881 a 1939. Los documentos más antiguos de Valstetten no hablan de minería ni de asentamientos civiles. Hablan de silencio. En el archivo histórico de Chur existe un cuaderno fechado en 1881, firmado por el ingeniero Friedrich Amsler, responsable de las primeras excavaciones en la zona. En él describe un hallazgo ocurrido durante la apertura del túnel oriental. La montaña está hueca donde no debería estarlo. No es una cueva. Es algo que fue vaciado. Amsler relata que los obreros encontraron una cámara subterránea de forma circular, con marcas talladas en la roca que no correspondían a ningún alfabeto conocido. 3 trabajadores se negaron a seguir excavando. 2 murieron semanas después por causas no registradas. En 1893, la iglesia de Valstetten fue construida exactamente sobre ese punto. No por fe, sino por contención. Un manuscrito del pastor Jacob Reinhardt menciona reuniones nocturnas obligatorias, donde los habitantes debían permanecer dentro del pueblo después de la medianoche. El motivo nunca fue explicado públicamente. En 1912, durante una epidemia de gripe, se registró algo anómalo. Los fallecidos no permanecían muertos. No se levantaban. No hablaban, pero aparecían sentados en bancos, en cocinas, en pasillos. Los registros civiles muestran defunciones repetidas con el mismo nombre y la misma fecha, corregidas a mano. En 1939, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno cantonal ordenó sellar la cámara subterránea con concreto reforzado. El informe final concluye con una frase inquietante. No es un lugar que deba quedar solo. Después de ese sellado, comenzaron los primeros reportes de eco temporal. Personas escuchando conversaciones que aún no habían ocurrido. Niños reconociendo a adultos que todavía no habían nacido. Valstetten no fue construido sobre un error. Fue construido sobre algo que ya estaba ahí, algo que no entiende el tiempo, pero sí entiende cuando ya no hay nadie. Suscríbete. Parte 6. El experimento de 1989. El error final. En febrero de 1989, el gobierno federal suizo autorizó una operación que jamás fue reconocida públicamente. En los archivos aparece bajo el nombre Project Stillstand. El objetivo era simple: determinar si Valstetten seguía activo, solo en ausencia humana, y qué ocurría si se forzaba una permanencia prolongada. Se seleccionaron 4 voluntarios: Dr. Ulrich Weber, físico especializado en campos electromagnéticos; Sabine Groth, psicóloga clínica; Klaus Brenner, técnico en instrumentación; Martin Eberle, guardabosques local. Ingresaron al pueblo el 21 de marzo de 1989, a las 18:40 horas, con equipos de grabación continua y sensores biológicos. Las primeras 8 horas transcurrieron sin incidentes. A las 3:12 de la mañana, los relojes digitales comenzaron a retrasarse. A las 3:16,
Todos los dispositivos marcaron valores distintos. A las 3:17, el registro se interrumpe durante exactamente 94 segundos. Cuando la grabación vuelve, el tono de las voces es distinto. El Dr. Weber pregunta cuántos son. Sabine Roth responde: siempre fuimos más. A las 5:02, Klaus Brenner declara ver luces encendiéndose fuera del edificio. Martin Eberle afirma reconocer huellas en la nieve que entran, pero no salen. El equipo de extracción llegó a las 7:30. Encontraron a 3 personas. El cuarto voluntario nunca fue identificado oficialmente. Los sobrevivientes presentaban pérdida severa de memoria episódica. Sin embargo, todos dibujaron el mismo plano del pueblo, incluyendo casas que no existían en los mapas. Sabine Roth fue internada en una clínica privada en St. Gallen. Antes de perder la capacidad de hablar con coherencia, repitió una frase una y otra vez. No les gusta que se vayan todos. Tras el experimento, Wallstetten fue reclasificado como zona de exclusión permanente. Se retiraron los caminos. Se eliminaron referencias cartográficas. En 1992, una orden interna estableció que nadie debía pasar la noche a menos de 5 kilómetros del perímetro. No por seguridad humana, sino porque, según el informe final, el pueblo reacciona a la ausencia y corrige el vacío. Parte 7. El lugar que sigue ahí. 1993 a actualidad. Aunque Wallstetten fue eliminado de mapas oficiales en 1992, su nombre nunca desapareció por completo de los sistemas internos del gobierno suizo. Aparece de forma esporádica en informes meteorológicos, registros térmicos y bases de datos que no deberían contener pueblos inexistentes. Entre 1996 y 2008, satélites de observación climática detectaron puntos de calor regulares en la zona, siempre concentrados en lo que antes fue Hauptstraße. No correspondían a incendios, animales, ni actividad humana registrada. En 2004, durante una auditoría de archivos militares, se redescubrieron las grabaciones completas del Project Stillstand. El segmento de 94 segundos perdido a las 3:17 nunca pudo recuperarse. Sin embargo, el audio posterior contiene un sonido constante, similar a respiración colectiva, que se mantiene hasta el final de la cinta. En 2011, un grupo de senderistas reportó haber visto luces encendidas en un valle donde, según los mapas modernos, no hay ninguna edificación. Uno de ellos tomó una fotografía nocturna. Al analizarla, expertos notaron algo imposible. Las sombras proyectadas indicaban más personas que luces. El último incidente documentado ocurrió el 17 de septiembre de 2019, exactamente 47 años después del cierre militar. Un dron cartográfico perdió señal al sobrevolar la zona a las 3:17 de la mañana. Cuando fue recuperado, su memoria contenía un solo archivo de video. Mostraba una calle nevada, perfectamente alineada, y figuras inmóviles mirando directamente hacia la cámara. El dron nunca registró haber aterrizado. Hoy, Wallstetten sigue clasificado como zona geológicamente inestable, aunque no se ha detectado ningún movimiento sísmico relevante en décadas. No hay cercas visibles, no hay letreros,
solo una recomendación interna que no aparece en documentos públicos. Evitar la permanencia prolongada. Evitar la noche. Evitar dejar el lugar completamente vacío. Porque según todos los registros reunidos durante más de un siglo, Valstetten no es un pueblo embrujado. Es un lugar que necesita presencia, que imita la vida cuando no la tiene, y que, cada vez que se queda solo, intenta reconstruir a quienes estuvieron allí. A las 3:17. Siempre a las 3:17. Valstetten no está abandonado. Solo está esperando. Si quieres seguir entrando a lugares que otros temen, suscríbete a Relatos del Más Allá. Pero recuerda, a las 3:17, no todos regresan.